Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al canal de Mentor Un Latino, la primera universidad virtual de temas de crecimiento personal y espiritual, a la sección de Mentor You Books, una sección que tenemos cada semana en la que invitamos a autores, escritores y personas muy reconocidas que nos recomiendan sus libros o los de otros. Hoy tenemos una invitada muy especial, Janet Konsler. Ella está en Venezuela. Janet es economista, o fue, yo no sé si fue, ahora nos contarás, Janet. Es escritora, ha escrito 5 libros, 2 ella independiente y otros 3 en coautoría. Hoy vamos a hablar de uno de los libros de Janet. Bienvenida, Janet. Gracias, Carolina. De verdad te agradezco muchísimo esta invitación. Es un honor para mí estar aquí compartiendo contigo con tan prestigiosa universidad que estás creando, y me siento realmente muy honrada de poder compartir un poquito del conocimiento que he aprendido a través de los años esta tarde. Pues es un honor también para nosotros tenerte en el canal y en la sección de los Mentor You Books. Y pues lo primero que te quiero preguntar dentro de la presentación es que, ¿fuiste economista o todavía eres? Bueno, la profesión original nunca se pierde. Siempre he trabajado un poquito en lo que es mi profesión. Inclusive muchos años atrás, antes de empezar en este camino, trabajé en un banco, fui directora de un banco inclusive, y todavía tengo una empresa que maneja unos inmuebles, pero en realidad, como te conté, de unos años para acá, he trabajado y me he dedicado a la enseñanza espiritual. Sentí que ese era mi camino de vida y que eso era lo que yo vine a hacer. Pues qué bonito que durante el camino es que vamos encontrando el camino. Y antes de comenzar a hablar de tu libro o de tus libros, quisiera preguntarte cómo fue que empezó ese camino, cómo empezaste a descubrir que ese era tu interés, tu pasión, ¿cómo fue? Bueno, en realidad fue una experiencia sumamente interesante y reconfortante en cada minuto de ese comienzo, puesto que fue como una cadena de eventos uno tras otro. Empecé tomando cursos de sanación, también continuados. Eso me ayudaron a ese despertar espiritual, y ya cuando yo tenía un tiempo que había comenzado, empecé en ese despertar a escuchar respuestas a mis inquietudes, a mis preguntas, a distintos temas a los cuales yo necesitaba escuchar esas respuestas. Y entonces realmente sentí que había un cambio profundo en mi vida, y eso sucedió cuando justo comencé a escribir ese primer libro, y fue realmente impactante para mí el cambio, porque cuando empecé a escribir esas respuestas, yo sentía que algo estaba pasando muy importante en mí, y empecé a acumular y a recopilar esa información, y la información era continuada. En una de esas preguntas que se me ocurrió hacer, pregunté, inclusive, ¿esto es un libro? Sí, esto es un libro. Y inclusive obtuve el nombre del libro, 28 monedas de Jerusalén. ¿Y por qué? Porque las primeras respuestas fueron obtenidas con unas monedas de Jerusalén en la mano. Y ese libro se trata de la historia de 28 personas que vinieron a ayudar al poblamiento del planeta Tierra, uno de los grupos que vino, y ayudar a condicionar este planeta para que la vida fuera posible.
Y cada una de las canalizaciones que se encuentran en este libro, pues viene acompañada de la enseñanza espiritual de ese momento. Eso es lo bonito, es un libro para que trascienda, porque cada enseñanza es como una pequeña escuela para la gente que lo está leyendo. Qué bonito, qué bonito. Bueno, sabemos que tus libros han sido dictados, tú has sido un canal de algo más grande y eso es algo pues muy especial. También pasa que a veces entrevistamos autores que dicen, no, el libro lo escribí en 3 meses o en 3 semanas, y hay otros procesos o otras formas y que toman años. Tú has sido una mujer que has estudiado durante muchos años y has sido canal durante muchos años y tus libros han tenido unos procesos largos. Cuéntanos un poquito, por ejemplo, de tu libro 28 Monedas de Jerusalén. Bueno, de este mismo libro que estamos hablando ahorita, 28 Monedas de Jerusalén, tomó 3 años terminarlo. Y fue un proceso no solamente que ocurrió aquí en Venezuela, fue un proceso de encontrar respuestas, inclusive en viajes donde yo fui con personas que tenían que integrarse a un grupo con el cual trabajé y recibí códigos. Trabajamos muchos años y en ese grupo obtuvimos respuestas que enriquecieron la veracidad para mí y la comprobación de los mensajes que se encuentran en este libro. Entonces fue como que la historia de mi vida se iba concatenando con la historia del libro. Yo sentía que iba plasmando mi historia dentro de ese libro. Y así fue con cada uno de los libros que yo seguí escribiendo. Bueno, te voy a hacer una pregunta y acá en Mentor tenemos varios alumnos que quieren canalizar, ya sea a través de los cursos que han tomado de ángeles o ahora pues un curso de canalización que está, y muchas veces nos preguntan cómo recibir los mensajes de los seres de luz. ¿Cómo fue tu proceso para no dudar y saber que era una información que te estaban dictando y no ponerla como en tela de juicio? ¿Cómo fue ese proceso, Janet? Bueno, ese proceso en verdad comenzó en una meditación. Yo me encontraba en un grupo y una persona que estaba delante mío dirigiendo una meditación veía un ser que me estaba poniendo en la cabeza unos aros concéntricos. Ella decía que era una especie de estrella y yo después pregunté y era la misma estrella de aquellas monedas. Y me decían que eso era para que comenzara a canalizar los mensajes. Y desde entonces eso aceleró el proceso de canalización en mí. Fue como una ayuda que tuve de un ser superior. Pero en verdad yo siento que esto le puede ocurrir a la gente como un cambio paulatino de desarrollo de sus facultades y dones cuando la persona practica la meditación conscientemente, responsablemente, respiración profunda, controlando sus emociones. Yo pienso que eso es un proceso que todo el mundo puede desarrollar. Ay, qué bonito, gracias. Claro que sí. Bueno, voy a mostrar aquí los 5 libros que hasta ahora ha escrito Janet. Ya viene otro en camino, ya nos contarás también. El primer libro, 28 Monedas de Jerusalén, siglo XXI. Luego El secreto de Irene. Beth, el hogar de las facultades y los dones del hombre. El código frecuencial y los códigos planetarios. Y Atlas de Sanación Integral. Estos 3 últimos los escribiste en coautoría con Militza, ¿correcto? Sí, Militza Pérez Guevara. Bueno, ya tendremos la oportunidad también de invitar a Militza. Y bueno, pues cuéntanos un poquito
¿Cómo fue el trabajo de escribir? ¿Cómo hiciste para que se concluyera el libro? ¿Una disciplina especial? ¿Qué le puedes recomendar, por ejemplo, a la gente que quiere escribir? Bueno, yo pienso que es muy importante que una persona que quiera hacer un trabajo de escritura canalizada tiene que ser muy responsable consigo mismo como persona. Primero, cuidarse físicamente, cuidarse mucho en la parte emocional. Yo creo que hay que hacer un enorme, un profundo trabajo interno para poder hacer un libro de este tipo. Una persona que no está emocionalmente bien no puede escribir un libro canalizado. No puede recibir un mensaje veraz, no puede conectarse con su ser interno, no puede conectarse con los registros acásicos. Tiene que estar muy, muy bien, y es como que hacerlo desde la impersonalidad, ¿sabes? Uno que tiene que dar un pasito atrás y no pensar, sentir y dejar volcar ese conocimiento. A mí me gustaba mucho al principio cuando existían los grabadores de cintas, pues entonces yo me ponía en meditación profunda. Al principio lo hice, una vez lo hice, varias veces acompañada de una persona, una amiga, antes de que apareciera Militza, y nos poníamos en meditación y yo le decía, cuando yo sentía que estaba preparada, ahora grábame, porque sentía que ya estaba llegando la información. Entonces me desconectaba de todo lo que estaba pasando alrededor, no dejaba que nadie me interfiriera, no pensaba, decía, hay que sentir que eso es lo que es. No puedes contaminarte con un ruido externo, con un problema, porque entonces se contamina la información. Puede llegar con interferencia. Claro, ok. Bueno, te pregunto entonces, antes de comenzar el proceso de escritura, y supongo que hiciste algún trabajo como de limpieza, por decirlo así, o de sanación o terapéutico. ¿Cuál fue ese camino o modesto? Bueno, no sé. Bueno, ¿Cuál es ese siempre, camino tuyo? bueno, siempre hice muchos cursos de energía universal. Después tuve también un grupo aquí en Caracas con los cuales trabajábamos permanentemente para ayudar al planeta, pero ese grupo también requería una sanación personal previa. Fíjate qué interesante. Nosotros previamente, antes de reunirnos, siempre nos hacíamos una limpieza energética, nos despojábamos de toda emoción, hacíamos unas respiraciones previas, una meditación, y realmente cuando nos sentábamos en una mesa, nosotros no sabíamos qué información iba a llegar, no sabíamos a quién íbamos a ayudar, y la información llegaba clarísima, clarísima, qué países había que energizar o a qué personas o qué es lo que teníamos que hacer ese día, y fue impresionante. Eso fue una escuela para mí. Ve, qué bonito. En verdad, y no solo, ¿sabes qué pasa? Que cuando uno lo hace en forma constante, se crea como una especie de lazos energéticos en el lugar donde tú te encuentras, y la información va fluyendo. Ya el lugar, inclusive si el lugar donde uno está es el mismo, también a veces eso ayuda. Si es un lugar muy limpio, muy como preparado, ya está preparado energéticamente para eso, entonces fluye información de conocimiento, fluye información de ayuda planetaria y fluye información personal para las personas que lo integran. Por eso yo siento que es fabuloso hacer meditaciones grupales de ayuda planetaria. Siempre me ha gustado eso. Qué bonito, tienes toda la razón, es mucho más, contiene esa energía que a veces se puede uno dispersar y se potencia. Sí. Qué bien. Bueno, vamos al grano, Janet. Vamos entonces a entrar en materia. Aquí están los libros de Janet.
Son 5. Hoy vamos a hablar de uno de ellos que tiene que ver con códigos que nos encantan a nosotros aquí en Mentoring. El libro de Janet que vamos a presentar hoy es El código frecuencial y los códigos planetarios. Este libro lo escribió Janet en coautoría con Melissa Pérez, a quien pronto esperamos tener también en entrevista en esta sección de libros. Y bueno, pues te pregunto, ¿cuándo publicaste este libro? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto duraste escribiendo este libro? Tiene aproximadamente 4 años y siempre duró unos 5 años para hacerlo. Sí. Es un proceso muy de mucha dedicación. Mucha dedicación porque es un tema sumamente profundo y no solamente eso, sino que cuando cerramos la página del libro, el libro ya estaba publicado, ya empezó a llegar información complementaria y es una información infinita, te puedo decir. ¿Ves? Entonces, bueno. Bueno, entonces vamos a preguntarte, ¿qué son los códigos frecuenciales? Y si son diferentes a los códigos planetarios. Los códigos frecuenciales son los códigos frecuenciales son asociaciones de números. Y hay códigos personales y códigos para ciudades, para lugares, inclusive para continentes. Y son únicos para una identidad. Bueno, una identidad en verdad puede ser también un continente, puede ser un lugar, puede ser una ciudad. Entonces son únicos para cada persona. Originalmente, los códigos personales tienen 10 números y se expresan en números y también en letras hebreas. Así llegó la información original. También tenemos otros códigos que no es necesario pronunciarlos en letras hebreas. Los códigos planetarios, por ejemplo, y códigos para eventos no es tan necesario pronunciarlo en letras hebreas. Las letras hebreas tienen una energía muy especial, pero en verdad la numerología es universal y el lenguaje de las letras hebreas, si bien es un lenguaje sagrado, es un lenguaje con mucha energía cada letra, pero es un local. Lo que es universal, la matemática universal, son los números. Entonces, de acuerdo. Sí, el lenguaje universal. El lenguaje universal. Entonces, es muy interesante porque esa asociación de números representa lo que tú eres. Bueno, Janet, pero te voy a hacer una pregunta. Tú canalizaste una cantidad de códigos, unos para lugares, para personas. ¿Eso los tienes, esos listados de los códigos están en tu libro? Bueno, el conocimiento teórico está en el libro y algunos códigos están en el libro, pero acuérdate que los códigos van llegando permanentemente, semanalmente, y los códigos van cambiando. Entonces, tú canalizas el código tuyo, por ejemplo, eso puede durar unos meses, pero dentro de unos meses a ti te pasa un evento en tu vida y tu código puede cambiar de número o de pronto puede crecer. Ok. El código original tiene 10 cifras, pero al final de tu vida puede llegar a tener 21 cifras. Entonces puede representar un volcán de conocimientos, una maestría que tú has adquirido durante tu vida. Eso es lo interesante. Wow. El desarrollo del código personal, Carolina, es apasionante. Si el código personal tú lo analizas de derecha a izquierda, puedes ver las tendencias de la parte física de la persona en el primer trío. En el segundo trío puedes ver las tendencias de la parte mental
Y en el tercer trío, las tendencias de la parte espiritual de derecha a izquierda. El último número de la izquierda tiene que ver con el grado de desarrollo evolutivo de la persona al momento de producirse la canalización del código original. Si lo analizas al revés, de izquierda a derecha, conoces todas las tendencias de la misión de vida de la persona. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo va a ser inclusive la trascendencia de esa persona? Si la va a aceptar, cómo va a ser todo el proceso final de la persona. Entonces es casi como que el código original refleja un poco tu historia. Ahora, si por ejemplo en ese código tiene unos números bajos, significa que tú tienes que trabajar en aquel proceso que está reflejado en esos tríos, ya sea en tu parte física, que vienes a trabajar un malestar, por ejemplo, o vienes a trabajar, si es en el caso de una ciudad, de repente puede reflejar unos movimientos geológicos o unas manifestaciones físicas, como aquí en Venezuela hemos tenido códigos bajos que significan eso, que en ese momento se iba a producir huelgas, por ejemplo, por decirte algo. En la parte mental puede significar o bien una confusión o bien un proceso de un despliegue de tu parte cognitiva fabuloso al revés. Y en la parte espiritual puede también reflejar todos los cambios del momento. Puedes, por ejemplo, ver en unos números bajos un momento de falta de fe, de decepción, o puede reflejar lo contrario, un contacto espectacular con tu divinidad, con tu ser interno. Entonces, es mucho la información que podemos ver en ese código. Qué interesante, Janet. Pero entonces, bueno, a ver si me queda claro. Cada cual tiene un código personal, es como si fuera un diagnóstico, pero como del presente, porque pues yo puedo tener un código y mañana puedo tener otro, ¿es correcto? Correcto, correcto. Es tu código original lo que tú traes, pero tu código es modificable. Ok. Y tú en el libro explicas más o menos cómo se hace la interpretación de los códigos o cómo los canalizaste o qué es lo que nos cuentas en tu libro. Sí, mira, la interpretación es fabulosa, es fabulosa. Se interpretan número, por suposición y por trío. Para poder explicártelo necesitaríamos como 12 horas, pero lo interesante es que cuando uno va leyendo, va sintiendo, de acuerdo a esa numerología específica, cómo van siendo los cambios en cada una de las partes de tu cuerpo. Tú aprendes a asociar los números, el 2 con el 3. Por ejemplo, por darte un ejemplo, tú ves un número 2, el 2 en el código frecuencial puede significar ambigüedad, puede significar una disparidad. Si tienes un 3 al lado, ¿qué significa eso? Una repetición de ese proceso. Entonces ahí tienes un mensaje. Janet tiene que trabajar en un proceso que involucra ciertos problemas que puede tener con otra persona que se pueden repetir, y entonces tengo que asociar eso con mi momento real. ¿Qué está pasando en mi vida que me está diciendo el código eso? ¿Qué tengo yo que aprender de ahí? Entonces es un aprendizaje completo que te permite ver tu visión del presente y ir trabajando hacia tu maestría personal. Cuando tú vas activando el código, vas manifestando las energías opuestas para trascender esos pormenores, esas debilidades, y fortalecer las cosas positivas que tú tienes. Minimizar tus debilidades y maximizar tus fortalezas. Qué bien. Entonces, supongo que tú haces consultas para que quien quiera saber el código y cómo fortalecer sus debilidades
pues lo puede hacer o cómo sabemos cuál es nuestro código? ¿Cómo funciona esto? Primero que todo, no se puede cobrar por obtener un código frecuencial, porque desvirtúa el proceso. Podemos enseñar. He ayudado a mucha gente a obtener el código frecuencial, a gente que se me ha acercado, a gente que se ha unido a nuestro grupo de ayuda planetaria. Eso sí, gente que lo necesita. Inclusive a niños hemos ayudado. No se puede cobrar por eso, pero también podemos enseñar a cada persona a obtener su código frecuencial y eso es parte del curso que hemos desarrollado para entregar todo el conocimiento, ¿sabes? Oh, qué interesante. Bueno, ajá. Yo no sé por qué, como que en esta época llegó esa información que está nueva, es algo nuevo que estamos hablando de códigos. Nosotros hablamos mucho de los códigos sagrados de Agesta, pero también está Grabovoi, estás tú, que están trayendo como en este momento especial una información nueva. ¿Qué nos puedes decir? Porque como que hasta ahora está saliendo ese tipo de información con código. Bueno, fíjate que esa información con códigos yo la estoy oyendo de hace más de 20 años. Yo empecé a trabajar con códigos antes de los códigos frecuenciales. Tuve otros tipos de códigos en mis manos, que fueron los primeros que canalicé. Y también eran códigos de ayuda personal, pero no digamos un código para cada persona. Yo tuve los primeros códigos que tuve, eran códigos que integraban la sanación de los distintos sistemas del cuerpo y también de los distintos elementos del planeta. Servían tanto para el ser humano como para el planeta. Entonces, qué bonito. Te hago una pregunta, los códigos planetarios, ¿qué relación tienen los códigos frecuenciales con los códigos planetarios? Bueno, son parte de esta información, pero ya son dirigidas más hacia los distintos elementos que componen el planeta y hacia los cambios climáticos también y hacia las sociedades, hacia los animales, los vegetales. Inclusive hay un código para el planeta Tierra completo. Sí. Wow. Sí, es un código. Y con ese código para el planeta Tierra, ¿qué tenemos que hacer? ¿Lo recitamos, lo decimos para mandarle la mejor energía? Claro, los códigos se recitan cuantas veces sea necesario. No tienes que recitarlo muchas veces, pero a veces nosotros lo recitamos 2 o 3 veces un código y eso es suficiente. Y lo que hacemos es que hacemos una respiración profunda y recitamos cada número desde la caja torácica. Y te voy a decir un dato para cuando tú actives cualquier código, no solamente para los códigos frecuenciales. Nosotros visualizamos el cuerpo calloso del cerebro en amarillo brillante. Y eso nos ayuda a aumentar nuestra capacidad de percepción y a percibir las cosas de la manera correcta. Uy, qué buen dato, Janet. Eso es muy importante. Siempre antes de activar los códigos hay que hacer una preparación. Okay. También hay otros tipos de códigos que son muy importantes, Carolina, que llegan permanentemente cada semana. Son códigos para eventos, ¿sabes? Los códigos de eventos a mí me impactan mucho realmente porque los temas tienen que ver con todos los problemas que están ocurriendo en el planeta Tierra. Fíjate tú qué importante es esta labor. A veces llegan códigos, por ejemplo, para cambios sociopolíticos en un país, por decirte algo, para cambios que van a ocurrir en una institución específica de un continente. Entonces son códigos que tienen trascendencia global.
Por ejemplo, un código que hay una próxima elección presidencial. Uno hace un código para que gane el uno o el otro, o le haces el código al país para que sea lo mejor que convenga. ¿Cómo es eso? Cuéntanos un poco. Mira, nosotros más bien no es que yo voy a aplicarle un código para que gane una persona. No, Ok, no, 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 no. Si llega un código de una persona específico, se ayuda a esa persona. No importa quién es. Si es Juan Pérez o es Pedro González, eso no importa quién. Es lo que llegue, hay que hacerlo. Pero si llega un código para un país, es porque ese país lo necesita y hay que aplicárselo el tiempo que sea necesario, dedicarle el tiempo y con un grupo mucho mejor, porque ¿qué pasa cuando tú las activas con un grupo? Pero si cada persona sabe realmente cómo expresar ese código correctamente, despojado de emocionalidad, como te conté, sin emoción, todo eso, trabajo personal, entonces, ¿qué pasa? Que influimos en la conciencia grupal. Entonces, cuando uno trabaja ya con la conciencia colectiva, los cambios en las sociedades son mucho más profundos. claro. ¿Y a qué vinimos? A ser felices, a ser mejores sociedades. Qué bonito. Bueno, entonces no solamente canalizas los códigos, sino que canalizas a quién necesita qué código, en qué momento, y entre tu grupo lo hacen por ese país o por esa persona o por el planeta o por lo que se requiera en el momento. ¿De Hemos acuerdo? manejado códigos prácticamente casi de todo el planeta en realidad. Sí, a veces han llegado los códigos de Europa, de Sudamérica, de Norteamérica, de lo que sea necesario, códigos para cambios globales y a veces hasta es impresionante porque han llegado de repente códigos de 16 cifras de un trancazo y es muy impactante porque entonces cuando ya el código pasa de 3 tríos, ya es un código que va produciendo cambios históricos globales universales, depende de lo largo de un código para eventos, el cambio que produce. Entonces, muchas veces nos impacta cuando vemos la información tan grande que esos códigos traen. Pues sí, admirable, Janet, que tengas ese don de canalizar esos códigos que son tan específicos, a veces tan complejos, otras no tanto. Y bueno, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quién te dicta los códigos? En el caso de Agesta, él nos cuenta que empezó Merlín a dictarle los códigos sagrados y luego De pues la los seguimos. conciencia universal, de la Qué memoria lindo. planetaria. Es una conexión con la memoria planetaria, así mismo. Esa es la información que llegó. Así, Ok. así lo manifiesto. Bueno, voy a volver a poner los libros de Janet para que los vean. Hoy estamos hablando del código frecuencial y los códigos planetarios. Todos los libros que encuentran aquí escritos en el banner se pueden conseguir en Amazon. Entonces pueden buscarlos por el título o por la autora Janet Konsler. Y bueno, los animamos a que se animen a consultarlos, a adquirirlos. El primer libro que escribió Janet fue 28 monedas de Jerusalén, siglo XXI. Pero quería hacerte una pregunta, Janet. Si alguien quiere entrar en estos temas, ¿con cuál libro crees que deberían comenzar? ¿Cuál de estos 5 libros? Depende, yo pienso que depende de lo que la persona necesite. Si es una persona que está empezando en ese despertar, yo pienso que se debería de leer, que son libros que se leen rápido, que son más sencillos, los 2 primeros míos. Ya ves un Ok. libro más profundo, ya es un libro de 400 páginas con una información como para leer 3 paginitas cada día y volverla a leer y pensar, porque ya es el desarrollo de cada una de las facultades del hombre. Es un tema bien detallado, bien desglosado que requiere ya
una preparación previa. Como más de estudio, como Sí. poner un ejemplo, un curso de milagros, no es un libro que me leí en 3 días y quedé emocionada, Sin sino embargo, que es de estudio. sin embargo, eso no quita que pueda leerse el código frecuencial al mismo tiempo. ¿Por qué te lo digo? Porque el código frecuencial inclusive está hecho en un lenguaje más sencillo. Cualquier persona puede entender y desglosar el contenido de ese libro. No te digo que Beth no, pero Beth requiere leer y releer porque está escrito de una manera más profunda. Ahora, el código frecuencial ya es un libro más de enseñanza que requiere también, yo siento que hoy en día, que requiere un poquito de asesoramiento. ¿Por qué te lo digo? Porque como están llegando códigos permanentemente y además ya está listo un curso, además sobre el código frecuencial, entonces es sumamente interesante para las personas que se interesen, que quieran conocer lo que es este mágico mundo de los códigos frecuenciales, que puedan empaparse un poco de lo que es la profundidad de lo que ellos contienen y además ir viendo y pudiendo ayudar a la vez con esos códigos nuevos al planeta Tierra, que eso es lo bello. Fíjate tú que nosotros hemos tenido sesiones inclusive nada más que para los códigos en momentos de pandemia. Por ejemplo, Wow. para los eventos relacionados con la pandemia. Ok. Entonces es fabuloso. Qué bonito. Y claro, muy de acuerdo al momento o la coyuntura o la necesidad puntual de qué bonito. Bueno, cuéntanos un poco, Janet, del libro que viene, que estás escribiendo. Bueno, fíjate, es el libro que viene, es un complemento del último que fue escrito, que es el Atlas de Sanación Integral. Sabes, el Atlas de Sanación Integral es un libro que contiene información para sanación de múltiples enfermedades del planeta, donde se crearon sistemas con instrumentos, con 4 instrumentos de sanación en conjunto que tienen codificaciones que ya están diseñados con su geometría específica, sus colores específicos para que la gente pueda entenderlo y aplicarlos. Bueno, qué interesante. Bueno, ya. Para que la gente me oyes. Se cortó un poquito, pero se congeló un poquito tu imagen, pero ya. Ajá. Ya esperaremos Okay, la buena noticia cuando lances tu libro. Ok, bueno, te cuento rapidito, te estaba contando que el Atlas de Sanación contiene múltiples instrumentos y están descritos el significado de cada uno de estos instrumentos para los distintos sistemas del cuerpo, para las distintas manifestaciones específicas de cada enfermedad, para las distintas manifestaciones específicas de cada enfermedad y cómo se aplican de forma unificada para sanación. Entonces, el libro siguiente se llama Atlas de Conocimiento Magisterial. ¿Por qué? Porque se supone que una persona que ya se ha sanado, que ya ha trabajado con el curso de sanación integral, ya es capaz de sanarse o de ayudar a otras personas a hacerlo, entonces puede llegar a una maestría espiritual con el desarrollo de algunos instrumentos de sanación más profundos que se dan en ese nuevo libro, que ya Wow. es un proceso adelantado. Entonces es como ya para que cada maestro vaya decidiendo su camino en las distintas etapas de su vida y cómo llegar a la maestría en ese camino. Ok, qué interesante. De esa vida. Entonces, lo que
lo que es importante, que yo pienso que la gente debe saber, es que el proceso ¿qué pasa con el proceso de sanación integral y conocimiento magisterial asociado al código frecuencial? Todo este conocimiento se unifica uno con otro para que la gente llegue a ser mejores personas, mejores países, que haya mejores sociedades en el planeta y que cada persona pueda dar lo mejor de sí mismo en este plano y cumpliendo su misión de vida como tiene que ser. Qué bonito. Qué bonito, qué lindo sería saber el código de cada uno de nosotros, pues para, no solo para el diagnóstico de saber qué tenemos que fortalecer, sino la misión de vida. Así que la pregunta que viene es, ¿dónde te podemos contactar, Janet? Quien quiera saber más, saber su código, cómo tiene que hacer. Bueno, con muchísimo gusto. Aquí tienen mi correo, maestría y evolución global, gmail.com. Tienen mi WhatsApp, donde me pueden escribir con mucho gusto para cualquier información que necesiten. Y aquí tienen también el Instagram de Código Frecuencial. Aquí pueden ver un poquito detalles de lo que nosotros hacemos, puesto que hay algunas informaciones en forma de videos, en forma de imágenes, donde la gente que entre ya pueda tener una idea de lo que hacemos. Y en este Instagram de Atlas de Sanación Integral, pues tienen, lo estamos empezando ahora, tienen un poquito también de información de lo que son los instrumentos de sanación del libro este. Y aquí tienen la página web donde pueden ver quiénes somos y los libros que escribimos y el curso que está disponible hoy en día del código frecuencial ya para todo público. Ok, Janet, gracias. Vamos a leer algunos de los comentarios. Si tienen preguntas, aprovechen que nos quedan unos minuticos para hacerles las preguntas a Janet. Pues te están saludando, muchos saludos desde varias partes, desde Buenos Aires, desde México, desde Bogotá, desde Perú. Y te preguntan, bueno, que muchos besos, que muchos abrazos. Gisela pregunta, ¿cómo puede saber sus códigos? Bueno, ya lo explicamos, pero si lo puedes repetir, Janet, para quienes entraron al final, ¿cómo saber el código personal? Me tienes que contactar, Gisela, y con mucho gusto te lo voy a explicar. Existe ya un método, una meditación desarrollada para obtenerlo y forma parte de un curso que ya desarrollamos y que está disponible para todo el mundo. Es un curso que está hecho en un lenguaje muy sencillo, muy fácil de obtener. Y una de las clases es justamente cómo se obtiene código personal, es para que no dependan solamente de Janet o de Militza para obtener sus códigos, sino para que todo el mundo pueda obtenerlo. Pero, genial. Bueno, esa es la pregunta que veo repetida. Te están saludando también desde muchas partes. También ya hablamos que los libros de Janet los pueden conseguir en Amazon porque estaban haciendo la pregunta. Alexandra preguntó dónde lo podían conseguir. Y bueno, de resto son muchos saludos desde España, desde Austin, Texas. Nos saluda María, Luz Eugenia desde Atlanta, Joyce desde la distancia, pero nos dice desde dónde. Así que muchísimas gracias a todos quienes estuvieron conectados, escuchando a Janet. Y muchísimas gracias a Janet por compartir esta información tan valiosa, tan importante. Muchísimas gracias, Janet. Gracias, Carolina, un placer. Ya sabes que estoy a la orden siempre. Podemos desarrollar los otros temas cuando tú quieras y complementar la información para la gente que esté disponible. Yo estoy siempre a la orden para ti. Muchísimas gracias, Janet. Y esperamos, claro que sí, ojalá tengamos la oportunidad de hablar de alguno de tus otros libros y que nos cuentes un poquito más. Mil gracias a todos, un abrazo y gracias, Janet. Nos vemos entonces.
Gracias, hasta luego. Abrazos.